Noticentro 1, CMI. Riesgoso traslado. En camión se llevaron cuerpo de fallecido sospechoso de COVID en el sur de Bogotá. Así fue el masivo robo a conjunto residencial en el norte de Bogotá. ¿Qué significa la extensión de aislamiento obligatorio? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Cómo van los ensayos con la ivermectina en Cali? Aprenden a menor en Antioquia. Tiene COVID y lo encontraron en la calle. Aeropuerto de Cartagena con visto bueno para operar. En la Heroica hay más recuperados que contagiados. Le salió cara la broma a grupo de falsos caza-COVID. Se entregaron a la policía. Un ex FARC y su escolta fueron asesinados en Urrao, Antioquia. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En Bogotá, 2.392 personas han fallecido por COVID-19. La mayoría de las muertes ocurrieron en casas y no en clínicas. Las autoridades médicas y de salud ya prendieron las alarmas por el traslado de los cuerpos. Noticentro 1 CMI conoció el caso de una familia que trasladó el cuerpo de un sospechoso de COVID en un camión de mudanzas. Stick Luengas nos tiene los detalles de esta historia. Stick, buenos días. Hola, muy buenos días, cordial saludo. Habitantes del sector de Bosa, Piamonte, denunciaron lo que sería el traslado irregular de un cadáver. Se trataría de un hombre que presentó complicaciones respiratorias y quien habría muerto en su vivienda por coronavirus COVID-19. Los familiares de este hombre decidieron hacer el traslado del cuerpo en un camión de mudanzas. En un video grabado por un habitante del sector quedó registrado el momento en el que lo sacan de la vivienda y lo montan en el vehículo. Noticentro 1 CMI consultó a las autoridades competentes para saber más de este caso. La Secretaría de Salud afirma que este caso no fue reportado a la línea 123. También la Policía Metropolitana de Bogotá asegura no tener conocimiento de este caso en su momento. Las asociaciones colombianas médicas hacen un llamado para no hacer este traslado irregular y poner en riesgo la salud de otras personas. También hacen un llamado para que no se hagan este tipo de traslados porque esto lo que afecta son las cifras diarias de la pandemia y habría un subregistro. Cuando una persona fallece en casa, su familia inmediatamente debe comunicarse con la EPS o con la línea de urgencias y emergencias, la línea 123. Es muy importante que la EPS envíe un médico para verificar cuáles fueron las causas del fallecimiento. Preparen el cuerpo para la recogida por parte del servicio funerario, que solo se puede dar cuando exista la autorización de la Secretaría de Salud. Los cuerpos de las personas que han fallecido por COVID-19 necesariamente deben ser cremados para evitar posibles nuevos focos de contagio y problemas de salud pública sobre la población. En este momento las autoridades se encuentran investigando el rumbo de ese cuerpo, a dónde fue a parar, porque aún no se tiene conocimiento hacia dónde fue trasladado. Es por ahora la información con Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, gracias. Y en medio de la pandemia siguen apareciendo más historias, esta vez de robo y atraco. En el norte de Bogotá, 4 hombres que se hicieron pasar como residentes de un conjunto ingresaron a 2 apartamentos y se llevaron casi todo. Natalia, ¿qué más se sabe de este robo? Margarita y televidentes, buenos días. Pues este nuevo robo masivo registrado en el norte de Bogotá sucedió específicamente en un conjunto residencial de la calle 152 con carrera 13. Allí 4 delincuentes se hicieron pasar como residentes mientras el guarda de seguridad atendía algunos domicilios que llegaban a este edificio. Una vez adentro, estos 4 sujetos le hicieron vigilancia a apartamentos que estaban solos y a manera de forcejeo con palancas abrieron las cerraduras de 2 de estos apartamentos. Se llevaron dinero en efectivo y elementos de valor como elementos tecnológicos. En medio de este robo, pues algunos vecinos y residentes del edificio intentaron alertar a las autoridades y también a la administración del conjunto. Sin embargo, en medio del desespero y de la confusión, estos 4 sujetos salieron de la misma manera como ingresaron al conjunto, pero esta vez llenos de pertenencias. Nadie se dio cuenta de cómo salieron porque se hicieron pasar de igual manera como residentes. Hablamos con la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes nos han dicho que están haciendo
trazabilidad de cámaras en esta zona del norte de Bogotá para dar con el paradero de esta banda que ya se dedica a hurtar residencias en la localidad de Usaquén. Y es que recordemos que solamente en lo corrido del año en esta localidad del norte de Bogotá ya se han registrado 278 casos de robos a viviendas. El llamado de la ciudadanía y de los residentes de este sector es a que haya mayor control y mayor seguridad por parte de la policía de Bogotá. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante. Continúe usted con más noticias. Hasta dentro de unos minutos, Natalia. Y además de robos y asaltos, siguen los casos de violencia y asesinatos. En un ataque sicarial en el municipio de Urrao, Antioquia, fue asesinado un excombatiente de las FARC y su escolta. Autoridades investigan los móviles del crimen. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Quiénes eran las víctimas de este homicidio? Hola Margarita y televidentes, buenos días. Se trata de Joyman Jiménez, quien además de ser excombatiente se desempeñaba como escolta y se movilizaba junto a otro desmovilizado también de las FARC en zona rural del municipio de Urrao, eso en el suroeste antioqueño. Este ataque sicarial, según voceros del partido FARC, no iba dirigido contra ellos. Ellos estarían prestando este esquema de protección a otro excombatiente que resultó ileso de este ataque sicarial. Sin embargo, ellos argumentan que esto se trataría de una persecución y de un genocidio que se presenta desde la firma de los acuerdos del año 2016, pues ya son 25 los excombatientes asesinados desde esa fecha solo en Antioquia, y en el país son cerca de 222 según el registro que ellos tienen. Y en otras noticias del departamento de Antioquia hay preocupación y también indignación por parte de las autoridades del municipio de Sabaneta, Antioquia, por un joven de 17 años quien fue diagnosticado como positivo de coronavirus hace pocas horas y salió a la calle del municipio de Sabaneta a encontrarse al parecer con otro grupo de personas. Según información que tendrían las autoridades del municipio de Sabaneta, este joven habría sido expulsado de su casa por sufrir además esquizofrenia, por lo que se le restablecieron sus derechos y se hace un cerco epidemiológico para determinar si otras personas estarían contagiadas tras la salida de este joven. En minutos les tendremos estas y otras noticias desde Medellín. Gracias, Yusi. El presidente Iván Duque anunció una nueva prolongación del aislamiento obligatorio inteligente para contener el coronavirus. Irá ahora hasta el domingo 30 de agosto, pero habrá cambios en el confinamiento de acuerdo con la afectación que registre cada región. El aislamiento preventivo obligatorio que debía terminar el próximo viernes se prolongará por decisión del presidente Iván Duque y recomendación de un grupo de especialistas. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. El aislamiento en cada municipio será según el grado de afectación del COVID. En los municipios que no tienen afectación de COVID, seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones. En los municipios de baja afectación seguirán avanzando los pilotos en distintos sectores de la economía y en los de mediana afectación seguirán estrictos monitoreos. En los municipios de mediana afectación, ahí seguimos haciendo control epidemiológico, seguimos monitoreando conglomerados, se siguen facilitando pilotos con previa autorización del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior una vez pidan esos requerimientos los alcaldes. En los municipios de alta afectación como Bogotá, Cali y Medellín seguirán los cercos epidemiológicos. Donde hoy hemos visto ciudades en nuestro país que tienen un control acordado con las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades, por barrios. El transporte aéreo seguirá en agosto con vuelos pilotos y el intermunicipal solo estará permitido entre municipios cercanos o municipios sin COVID. Hay demoras en las pruebas con ivermectina que se aplican en pacientes con coronavirus. El primer plan era hacer las pruebas en 400 pacientes. Sebastián Bedoya en Cali, ¿qué es lo que está pasando con los estudios de la aplicación de esta medicina? Margarita, televidentes, muy buenos días. Lo explica la secretaria de Salud de Cali, es que muchos de estos pacientes se están dejando de llevar por la desinformación que hay en redes sociales. Entonces, los expertos no han podido captar al número de pacientes que se esperaba con anterioridad.
También hay otras personas que acceden pero no cuentan con todos los requisitos. Uno de ellos, y que es vital, y es que tener los síntomas del COVID en por lo menos 72 horas. Lo que han explicado las autoridades de salud es que van a aumentar esa capacidad de toma de muestras en los pacientes con coronavirus a 10 personas diariamente. Desde el 14 de julio a la fecha solamente se han podido tomar 25 muestras y por supuesto con este aumento que esperan realizar a través de las entidades sociales del Estado es tomar una mayor cantidad de muestras y lo ha dicho también la Secretaría de Salud, y es que algunos de los resultados estarían listos en un mes. En otras noticias, también continúan los operativos de la Policía Metropolitana de Cali, esta vez en el oriente de la ciudad, en una invasión conocida como El Valladito. Fueron detenidas 30 personas, entre ellos 6 menores de edad. Los acusan de extorsionar tanto a los habitantes como a comerciantes del sector. Les exigían al menos unos 20.000 pesos semanalmente, según ellos, para comprar armas y garantizar la seguridad en el sector. Los que no accedían debían abandonar la zona. También están acusados de distintos homicidios y ataques contra la fuerza pública aquí en la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. Hacemos una pausa comerciales y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Aeropuerto de Cartagena con visto bueno para volver a operar. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. El aeropuerto de Cartagena está listo para la reactivación de vuelos nacionales. La Aeronáutica Civil aprobó protocolos de bioseguridad. Tatiana Rodríguez, ¿qué hace falta para que se abra el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en la Heroica? Margarita, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Aquí se realizó una visita de inspección por parte de la Aeronáutica Civil y asimismo autoridades distritales de la Secretaría de Salud para revisar cómo están los protocolos de bioseguridad. Al término de esa visita, la Aeronáutica Civil señaló que el aeropuerto ya se encuentra listo para su operación. Ahora la tarea será para el alcalde de Cartagena, William Dow, quien deberá enviar una solicitud formal a la Presidencia de la República para que pueda dar vía libre al inicio de estas operaciones. Dentro de las medidas de bioseguridad que se van a implementar en el aeropuerto es la toma de temperaturas a la llegada de los pasajeros, de los viajeros. Asimismo hay información a lo largo de todo el aeropuerto y también dispensadores con gel antibacterial y alcohol. Recordemos que la importancia de que se abra este aeropuerto es que una de las actividades principales en la ciudad de Cartagena es el turismo y los gremios han pedido de que se abra el aeropuerto para ir reactivando esta actividad de manera paulatina. Y en otras noticias se entregaron un grupo de jóvenes que realizó una pesada broma a una mujer en un barrio de Cartagena. Recordemos que estos jóvenes llegaron hasta su casa y le dijeron que era portadora del coronavirus. La cogieron y la obligaron a montarla en un carro. Esta persona batalló con estos jóvenes. De inmediato la policía inició la búsqueda de estas personas que horas después se entregaron a la estación de policía y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este video, esta pesada broma, fue rechazada contundentemente por la ciudadanía de Cartagena. Por el momento es toda la información. Más adelante ampliaremos estas noticias. Tatiana, gracias. Y en Barranquilla, una peligrosa banda delincuencial dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito fue desarticulada por la Policía del Atlántico. Jorge Castro, buenos días. ¿Cuántas personas fueron detenidas? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Son 3 las personas capturadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en un operativo adelantado en esta capital, señalado de pertenecer a la banda denominada por las autoridades como los gángster. 2 hombres y una mujer fueron capturados después de que se descubriera la manera como venían trabajando en la clonación de tarjetas, contando para ello con la complicidad de algunos funcionarios, de representantes del sector hotelero, como también de restaurantes de la ciudad. Esta banda habría tomado como víctima en la costa norte de Colombia a unas 100 personas y habría captado una cifra alrededor de los 350 millones de pesos, por lo que se procederá a la judicialización de estas personas capturadas aquí
en la capital del Atlántico. Las autoridades han entregado algunos detalles de la manera como se daba esta participación en el mundo de la delincuencia de esta banda de antisociales. Más adelante tendremos desarrollo de estas noticias. Jorge, gracias. La pandemia de COVID-19 agravará la situación de desnutrición de los niños, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Colombia no será la excepción. Un informe de UNICEF revela que la desnutrición podría afectar a más de 6,7 millones de niños en el mundo en medio de la pandemia del COVID-19. En Colombia, un informe del Instituto Nacional de Salud reveló que los casos de desnutrición pasaron de 1.325 en 2016 a 4.401 en lo que va corrido de 2020. Según datos de Bienestar Familiar, han fallecido este año 97 menores víctimas de la desnutrición. Durante la pandemia hemos visto cómo muchas familias han visto reducidos sus ingresos, cómo muchos productos de la canasta familiar han ido en incremento, cómo es difícil acceder a muchos alimentos para ofrecer una canasta familiar balanceada. Según el mapa de la desnutrición en Colombia, la situación es más preocupante en departamentos como Norte de Santander, Risaralda y Vichada, entre otros. La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinem, abrió el proceso para el despliegue comercial de la tecnología 5G en comunicaciones. El Ministerio de las TIC invitó a los operadores interesados a participar en la selección de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, especialmente en la banda que permitirá el despliegue de la nueva tecnología 5G. Esta última banda es una de las más importantes para el desarrollo tecnológico 5G en el país, pues permitirá que la industria TIC cuente con mejores condiciones para su desarrollo y competitividad. Telefónica Movistar advirtió que el gobierno antes debe revisar la condición dominante de la empresa Claro en el mercado. Si uno lo revisa, por ejemplo, por el caso de 4G, es un operador que tiene el 65% de participación en el mercado. En fin, es necesario revisar cuáles son las condiciones regulatorias que le garanticen a los inversionistas en materia de espectro las mejores condiciones competitivas. La nueva tecnología 5G aumentará la velocidad de la conexión y multiplicará el número de dispositivos conectados. Vamos a un corte a comerciales en Noticentro 1 CMI, ya regresamos con más información. Estados Unidos registra otro récord de fallecidos en 2 meses. Un proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea la marcación de alimentos con etiquetas de advertencia sobre su contenido calórico y nutricional. El Ministerio de Salud alista un nuevo reglamento sobre las etiquetas que deben tener los alimentos envasados para consumo humano. Se trata de una nueva norma en la que se establece la obligatoriedad de poner etiquetas que advierten alto grado de azúcar, sal y grasas. La vocera de Red Papás, una ONG que lidera el consumo de alimentos sanos, dice que es urgente poner en vigencia esta norma. Se está mostrando la gravedad que implica para las personas tener obesidad, hipertensión, diabetes y demás enfermedades asociadas al consumo habitual de estos productos no saludables. Según el proyecto de resolución del MinSalud, quedarían exceptuados de etiquetas productos como frutas, verduras, hierbas y carnes. Estados Unidos registró su peor cifra de muertos diarios en más de 2 meses. En Arabia Saudita comenzó la peregrinación a la Meca con estrictas medidas de bioseguridad. Continúa la carrera para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Rusia y Estados Unidos trabajan contrarreloj para lograrlo. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La nación norteamericana sigue siendo la más afectada por el coronavirus. En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró 1.592 muertes, el peor balance diario desde hace 2 meses y medio, lo que elevó la cifra global a 149.350 muertos. El país también reportó más de 60.000 nuevos contagios en una jornada, tras un leve descenso en los 2 días anteriores, con lo que la cifra total es de 4,36 millones de infectados con la enfermedad. Entre tanto, el mandatario Donald Trump, quien volvió a su postura desafiante de la semana pasada, recomendó nuevamente el uso de la hidroxicloroquina y lamentó la baja aprobación de su gestión de la pandemia y aseguró que si nadie lo quiere es por su personalidad.
Los fieles musulmanes, seleccionados para el Hajj, empezaron este miércoles la gran peregrinación a la Meca, en un formato restringido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, que los obliga a guardar una cuarentena antes y después de visitarla. En fila india, con mascarillas y en pequeños grupos, cada uno con un guía, los fieles dieron 7 vueltas a la Kaaba, la construcción cúbica que se encuentra en el centro de la gran mezquita de la Meca. Entre 1.000 y 10.000 peregrinos, todos residentes en el país, participan este año en la Hajj, un número muy reducido comparado con los 2,5 millones que asistieron en 2019. Rusia afirmó que una de las posibles vacunas contra el coronavirus que desarrolla el país ha demostrado ser segura en ensayos en humanos y podría ser aprobada en unas 2 semanas para mediados de agosto. De concretarse la aprobación y su uso exitoso pese a los temores sobre la seguridad del producto, Rusia se convertiría en el primer país en lograr una vacuna efectiva contra el COVID-19. La cercanía del plazo alimentó las dudas sobre si el país saltó fases de desarrollo esenciales para probar la seguridad del producto, realizando pruebas en humanos incompletas. Una vacuna desarrollada por la biotecnológica Moderna con Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos generó una robusta respuesta inmunitaria al frenar la replicación del nuevo coronavirus en los pulmones y la nariz de los monos. 7 de 8 primates vacunados en este estudio y expuestos 4 semanas después al nuevo coronavirus no habían registrado una replicación detectable del patógeno en sus pulmones 2 días después, y ninguno de los 8 tenía el virus en la nariz. La farmacéutica además reveló que sus vacunas tendrán un costo de aproximadamente $50 y $60. Un gigantesco pez de extraño aspecto apareció en la costa de una popular playa australiana, atrayendo a turistas que comentaron sobre la singular criatura y tomaron algunas fotos. Los curiosos describieron al pez como un extraterrestre, un animal que no habían visto nunca antes, pero expertos veterinarios descubrieron que se trata de una especie a la que se le conoce como pez luna, que puede llegar a medir hasta 3 metros de alto y largo y pesar unas 3 toneladas. Aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI. Otra masacre en el Catatumbo, 4 personas asesinadas en Tibú. Asesinan a un ex-FARC y su escolta en Urrao, Antioquia. 4 sicariatos en 24 horas en Bucaramanga. En tapabocas y geles sigue saliendo droga por el aeropuerto El Dorado. Cayeron los haitianos en Cali, banda que se dedicaba a la extorsión, homicidios y atentados contra la policía. Traslado de alto riesgo. Fallecido fue llevado en camión, era sospechoso de COVID. Así fue el robo masivo a conjunto residencial en el norte de Bogotá. 100 personas engañadas por falsa agencia de turismo. Estafadores se robaron 300 millones de pesos en clonación de tarjetas. Aprenden a menor por estar en la calle y tener COVID. Aeropuerto de Cartagena está listo para operar. Le salió cara la broma a falsos cazacovid en Cartagena. Una mujer los agarró a golpes y se entregaron a la policía. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. Otra masacre en zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. El hecho ocurrió a 40 minutos desde la zona fronteriza con Venezuela. Los cuerpos fueron encontrados en una trocha ilegal que comunica a Colombia con Venezuela, la cual es usada para el paso de mercancía de contrabando. Policía y ejército investigan si las personas fueron asesinadas en otro sitio y trasladadas al sector de Agua Clara. En menos de 3 semanas, esta es la tercera masacre que ocurre en este departamento. En esa zona se mantiene una disputa territorial entre los rastrojos y la guerrilla del ELN. Esta más nueva masacre se suma a las 2 ocurridas en las últimas 3 semanas. 17 personas han sido asesinadas en las 3 masacres. En este primer semestre en norte de Santander han ocurrido 5 masacres que han dejado 29 personas asesinadas, sin que haya en ninguna de ellas una respuesta por parte de las autoridades. Hemos emitido una acción urgente el 15 de julio previendo que esta situación podía ocurrir. Nadie,
ni en el gobierno local, departamental o nacional respondieron nuestro llamado angustioso para proteger la vida, la integridad y los derechos de estas comunidades. En un ataque sicarial en el municipio de Urrao, Antioquia, fue asesinado un excombatiente de las FARC y su escolta. Con estas dos nuevas víctimas, ya son 223 los exguerrilleros asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. Yossi, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este crimen? Hola Margarita, según voceros del partido FARC, este ataque sicarial no iba dirigido contra estas dos víctimas mortales, sino que acompañaban a la persona que era el objetivo militar de estos sicarios. Ellos argumentan que esto es una persecución y un genocidio que se está presentando desde la firma de los acuerdos. En Antioquia ya son 25 los asesinados. El excombatiente Joyman Jiménez, quien además se desempeñaba como escolta, fue asesinado junto a otro desmovilizado de las FARC en zona rural del municipio de Urrao, Antioquia. El ataque sicarial iba dirigido a otro firmante que resultó ileso. A las 6:30 de la tarde, en la vereda Sabanas del municipio de Urrao, Antioquia, en un atentado contra la vida del líder del NAR, José Ignacio Sánchez, más conocido como Melkin, fueron asesinados Unaldo de Jesús Castillo Rueda, en proceso reincorporado y en proceso de reincorporación firmante de la paz. Desde la firma de los acuerdos en 2016 han sido asesinados 25 excombatientes en Antioquia. En el país son 222 los homicidios. Y hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que los próximos 2 fines de semana en el Valle de Aburrá, exactamente en los 10 municipios del área metropolitana, se decretará una denominada cuarentena por la vida, que sería una cuarentena más estricta, similar a la que se estaba aplicando en Medellín desde hace algunas semanas, pero ya se sumarían estos otros municipios por decreto de la gobernación de Antioquia debido al alto pico de contagios que se está presentando en el departamento. Esto desde Medellín. Yossi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yossi, buena tarde. Continúan los operativos contra bandas delincuenciales en Cali. En las últimas horas, otras 24 personas fueron capturadas junto a 6 menores aprehendidos por el delito de extorsión. Los detenidos estarían vinculados en atentados contra la policía. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo fue el operativo que concluyó con la captura? Margarita, televidentes, fueron más de 30 allanamientos los que se realizaron en la invasión conocida como El Valladito, ubicada en el oriente de Cali. Aquí fue donde capturaron a estas 24 personas y aprendieron a 6 menores de edad. Así fueron los 30 allanamientos que la policía hizo esta madrugada en la invasión conocida como El Valladito, logrando detener a 30 personas, 6 de ellos menores de edad, por conformar una temida banda denominada como Los Haitianos. Otros delitos como el de fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, armas de fuego, desplazamiento forzado y hasta desaparición. Desaparición porque se podría llegar a la presunta responsabilidad de la desaparición de 2 mujeres, pero también del hallazgo de 2 cuerpos que fueron enterrados al interior de estas viviendas. Entre los detenidos hay 5 personas de nacionalidad venezolana y uno de ellos tenía casa por cárcel por el delito de porte ilegal de armas. 5 ciudadanos extranjeros vinculados a esta misma organización, al igual que la aprehensión de 6 menores que eran utilizados en actividades indebidas para el crimen, es decir, la instrumentalización. Las personas capturadas tenían 170 antecedentes por secuestro, rebelión, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Uno de los detenidos acababa de salir de la cárcel y ya nuevamente había conformado esta organización delincuencial conocida como Los Haitianos y que estaba extorsionando a los comerciantes y a los habitantes de esta zona vulnerable de la capital vallecaucana. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Feliz tarde, Sebastián. Con miedo amanecieron hoy los habitantes de Bucaramanga tras una inusual ola de sicariatos que se tomó en la ciudad. En un día, 4 personas fueron ajusticiadas. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Ana Mercedes Ariza, buenas tardes.
En videos de seguridad y aficionados han quedado registrados los impactantes casos de sicariato que hoy tienen conmocionada a la ciudad. En este, por ejemplo, se observa cómo la víctima huye de su agresor, quien termina ultimado por la espalda con arma blanca. 2 comerciantes más fueron baleados en sus negocios. Lo que está haciendo es que mucha inseguridad, mucha falta de empleo, muchas personas que necesitan que ahora mismo no tienen empleo ni cómo vivir. Yo creo que por falta de trabajo, por falta de dinero, se estará dando eso porque nadie tiene plata. Por su parte, las autoridades aseguran que este es el resultado de los duros golpes al microtráfico en los últimos días. Tiene una lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. En las últimas horas se logró la captura de 4 personas por el delito de tráfico, comercialización y fabricación de estupefacientes. Con drones, cámaras, escuadrones de seguridad y líneas virtuales, la policía ha redoblado su accionar para frenar este incremento delincuencial. Desde el inicio de la cuarentena hoy, 30 personas han muerto en el área metropolitana víctimas de sicariato. Y las bandas criminales dedicadas al envío de alucinógenos no descansan en medio de la pandemia. Hoy se conocieron detalles de la forma como están intentando exportar cocaína por el aeropuerto El Dorado. En medio de la pandemia por el coronavirus y ante las restricciones en aeropuertos y en las terminales de transporte, los delincuentes dedicados al envío de cocaína se han reinventado. En pañitos húmedos para bebé, en alimentos, en juguetes, en suela para zapatos y hasta en elementos de bioseguridad como tapabocas y geles antibacteriales, la policía ha encontrado caletas de cocaína. Esas personas que intentan sacar la droga, ya sea para distribuirla en el interior o fuera del país, están creando empresas ficticias ya sea de minerales o de alimentos, mezclando el alcaloide con algunas sustancias o algunos minerales, ya sea grafito o especies de carbón, igualmente entre tarros de alimentos o paquetes de alimentos. El Aeropuerto Internacional El Dorado ha redoblado su capacidad tanto de uniformados como de apoyo canino ante el incremento de encomiendas. Algunos puntos críticos dentro del país son Leticia o la isla de San Andrés. Estos tratan de enviarlo allí para que sea distribuido por algunas personas allá en cada una de las zonas. Según cifras de la policía, en los últimos meses se han incautado más de 63.000 gramos de estupefaciente en las bodegas del Dorado. Vamos a una pausa comercial en Noticentro 1 CMI. Ya regresamos con más información. ¿Cuál es el sector de la población más afectado por COVID-19 en Bogotá? En la mira de las autoridades quedó el traslado irregular de un cadáver en un camión de mudanzas en el sur de Bogotá. El hombre, al parecer, habría muerto en su vivienda por COVID-19. Luengas, ¿en qué lugar puntualmente ocurrieron los hechos y qué dicen las autoridades? Hola, muy buenas tardes, cordial saludo. En un video grabado por un habitante de la localidad de Bosa, Piamonte, quedó registrado lo que sería el traslado irregular de un cadáver. Versiones iniciales afirman que se trata de un hombre que presentó complicaciones respiratorias luego de sufrir una caída por el COVID-19. Los familiares decidieron trasladarlo en un camión de mudanzas. Hay conmoción entre los habitantes del barrio Bosa Piamonte en el sur de Bogotá por un video publicado en redes sociales donde se evidencia lo que sería el traslado de un cadáver en un camión de mudanzas. Los hechos ocurrieron esta semana en una vivienda ubicada en la localidad de Bosa. En este video se observa cómo 2 hombres y una mujer sacan el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. Luego de ser arrastrado por el piso, lo suben a este vehículo que está parqueado sobre la vía principal. Los transeúntes del sector quedan impresionados por la forma en que el cuerpo es sacado de la vivienda y subido al camión. ¿No hay ambulancias? Noticentro 1 CMI consultó a la Secretaría de Salud, quienes respondieron que ese caso no fue reportado a la línea 123 ni tampoco a la Subred del Sur. También consultamos a la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes afirmaron no tener conocimiento de este traslado irregular, por lo que iniciarán una investigación exhaustiva. Agremiaciones médicas se pronunciaron frente a este hecho, indicando el protocolo adecuado en caso de morir en casa. Cuando una persona fallece en casa, su familia inmediatamente debe comunicarse con la EPS o con la línea de urgencias y emergencias, la línea 123. Es muy importante que la EPS envíe un médico para verificar cuáles fueron las causas del fallecimiento. Preparen el cuerpo para la recogida por parte del servicio funerario, que solo se puede dar cuando exista la autorización de la Secretaría de Salud. Según cifras del Ministerio de Salud, de las muertes diarias por coronavirus, el 75% se dan en las viviendas de los contagiados y el 25% en hospitales.
Tanto la Secretaría de Salud como la Policía Metropolitana de Bogotá avanzan en este momento en una investigación para saber cuál fue el paradero de ese cadáver y hasta dónde fue llevado y por qué lo hicieron de esa forma. Explorar la información con Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, buena tarde. Con más de 91.000 casos, Bogotá sigue siendo la ciudad más afectada por el coronavirus. La mayoría de muertes y hospitalizados por esta enfermedad la está poniendo el estrato 2. El coronavirus, con 91.408 casos, sigue ganando terreno en Bogotá y está afectando con mayor fuerza a los estratos bajos. La mayoría de las víctimas por COVID las están poniendo los estratos 2 y 3. De las personas en UCI, por ejemplo, 142 son de estrato 2, 104 del estrato 3, mientras que el estrato 5 y 6 no superan las 5. En las hospitalizaciones, el panorama no es diferente. La mayoría son de estrato 2 con 3.985, seguido por el estrato 3 con 1.993. Mitos que puedan existir alrededor de la enfermedad en ciertas poblaciones para, digamos, no creer en la enfermedad o incluso consultar tarde al hospital. En Bogotá han muerto por COVID 2.392 personas y el 41% de ellas son de estrato 2, con 997 registros. Población socioeconómicamente baja, vulnerable, que no ha tenido adherencia por su condición socioeconómica a la cuarentena. Es decir, hay una inequidad en estas condiciones. Las localidades con más contagios son Kennedy, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. Se registró un nuevo robo masivo a un conjunto residencial en el norte de Bogotá. Esta vez, 4 delincuentes ingresaron haciéndose pasar como residentes y se llevaron dinero en efectivo y elementos de tecnología de 2 apartamentos. Natalia, ¿qué otros detalles se conocen del robo? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá aún no ha dado con el paradero de estos 4 delincuentes. Lo que sí es cierto es que en lo corrido del año, en esta localidad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, ya se han registrado más de 270 casos de robo a viviendas. No para la inseguridad en el norte de Bogotá. Un nuevo robo masivo se registró esta vez en el conjunto Entre Cedros, ubicado en la calle 152 con carrera 13, cuando 4 hombres se hicieron pasar como residentes para ingresar al edificio mientras el guarda de seguridad se ocupaba recibiendo algunos domicilios. Los delincuentes hicieron vigilancia a apartamentos solos y forzaron las cerraduras con palancas, logrando entrar a 2 de ellos. Los sujetos logran entrar en 2 apartamentos, violentando las chapas, y robaron computadores y otros artículos personales de valor. En video se ve como en medio del desespero y al percatarse de lo sucedido, algunos vecinos alertaron a la policía. Sin embargo, los sujetos no lograron ser capturados. Mira, la puerta estaba así. Se me llevaron el mar, se lo compré hace un mes, no, me rebuscaron todo. Mucha gente salió a ayudar a buscar, los celadores empezaron la búsqueda, pero resulta que los ladrones, en medio de la confusión y de, pues como de la reacción de los demás, de desespero, ellos logran salir común y corriente por la portería con los implementos robados. Hace menos de un mes, otro robo masivo ya se había registrado en otro conjunto residencial en el sector de Usaquén. Solamente en esa localidad, en lo corrido del año, se han registrado 278 robos a viviendas. La comunidad pide ayuda en materia de seguridad. Bien, pues los residentes de este conjunto en el norte de Bogotá han dicho que reforzarán la seguridad instalando cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de este edificio para evitar nuevos casos como este. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Desarticulan una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el robo de dinero por medio de engaños a adultos mayores a quienes les ofrecían falsos paquetes turísticos. Una red delincuencial conocida como La Agencia fue desarticulada por investigadores criminales de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Durante varios años, los sujetos que conformaban la banda se dedicaron a estafar a colombianos, en especial a ancianos y también a jóvenes, quienes tenían el sueño de viajar a otros países. Se logró la materialización de 5 órdenes de captura por los delitos de estafa agravada en masa en concurso heterogéneo de concierto para delinquir. La venta de paquetes turísticos a países como Turquía, Estados Unidos y México era el principal ingreso de los hombres de la agencia. Especialmente a destinos nacionales e internacionales a bajo costo, en comparación con el resto del mercado, para así atraer a potenciales clientes.
Más de 100 personas habrían sido víctimas de esta red, quienes denunciaron en su momento a la Superintendencia de Industria y Comercio. Investigaciones que ayudaron a judicializar uno a uno a los delincuentes. Es una invitación a los viajeros, a los consumidores, para que verifiquen con cautela que las empresas a quienes les compren sean empresas registradas, legales, formales. En lo corrido de este año, la policía ha adelantado más de 20.000 acciones de vigilancia y control a operadores turísticos a pesar de la pandemia. Una peligrosa banda delincuencial dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito fue desarticulada por la Policía del Atlántico. 3 personas fueron capturadas. Jorge, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. Los detenidos son 2 hombres y una mujer que aumentaron su accionar delictivo, según la policía, en época de cuarentena. Policía y Fiscalía desarticularon una banda denominada Los Gángsters de la Clonación que estaba dedicada al hurto informático en el departamento del Atlántico. 2 hombres y una mujer fueron capturados. Donde clonaban las tarjetas utilizando dispositivos anómalos en los cajeros, posteriormente realizaban perfiles falsos para lograr generar compras a través de esta modalidad. Aproximadamente fueron 350 millones de pesos los que lograron captar ilegalmente a más de 100 víctimas. Las autoridades informaron que el desmantelamiento de esta organización criminal se logró después de un año de investigaciones. Se logra hacerle un seguimiento en estos 4 meses de pandemia y se logra establecer el modus operandi y así lograr con la captura y desarticulación de estas personas. Interceptaciones telefónicas, recolección y análisis de videos, reconocimiento en álbum fotográfico, búsqueda selectiva en base de datos, entre otras actividades investigativas, permitieron la captura y desarticulación del grupo de delincuencia común. Las víctimas de esta banda delincuencial eran preferiblemente clientes de hoteles y restaurantes en el norte del país. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, gracias. Presten mucha atención porque hoy vencía el plazo para que vehículos matriculados en Bogotá renovaran el certificado de revisión técnico-mecánica. Sin embargo, ante las restricciones de reapertura de algunos centros donde se puede hacer esta revisión por estar en las localidades de cuarentena, el distrito extenderá este plazo. Hasta el próximo 18 de agosto se extendería el plazo para realizar la revisión técnico-mecánica de los vehículos matriculados en Bogotá. Inicialmente, el plazo de este trámite regía hasta hoy 29 de julio, pero ante las restricciones de reapertura de algunos centros de diagnóstico automotriz por estar en localidades de cuarentena, se estudia su extensión. Desde la Secretaría de Movilidad hacen un llamado para que los conductores aprovechen este plazo y no esperen hasta el último día, pues de los 89 centros disponibles solo están habilitados 26 por la cuarentena sectorizada. Tenemos un preagendamiento para venir a hacer su revisión técnico-mecánica. En segundo lugar, asiste solamente el conductor y entra solamente el conductor a nuestro CDA. En tercer lugar, hacemos la medición del vehículo previa a una desinfección vehicular. Actualmente este requisito ya lo deben cumplir los vehículos matriculados fuera de Bogotá y los vehículos a los que se les venció el certificado antes de la cuarentena. En el primer semestre del año se realizaron 2.114.885 trámites. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Noticentro 1 CMI. Le salió cara la broma a falsos cazacovid en Cartagena. El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena está listo para el reinicio de vuelos nacionales. La Aeronáutica Civil aprobó protocolos de bioseguridad. Esto se da en medio del plan de acción para la reactivación económica de la ciudad, que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia. Tatiana, buenas tardes. ¿Cuándo empezaría a operar el aeropuerto de La Heroica? Margarita, televidentes, buenas tardes. Será el alcalde de Cartagena, William Dao, quien deba enviar una solicitud al gobierno nacional para que dé vía libre a la operación del aeropuerto. El primer vuelo piloto sería Cartagena-Pereira, para lo cual el alcalde de Cartagena deberá presentar la solicitud formal ante el gobierno nacional. De acuerdo con el director de la Aeronáutica Civil, el aeropuerto tiene todas las medidas para operar. De esta manera podemos decir con tranquilidad que este aeropuerto, Rafael Núñez, se encuentra preparado para el reinicio de las operaciones y ofrecer los más altos estándares de seguridad.
Durante la visita realizada por la Aeronáutica Civil también se revisaron los protocolos de seguridad operacional. Entre tanto, será el Departamento Administrativo de Salud el que haga seguimiento a la implementación de estos protocolos desde ahora y hasta que eventualmente se reanuden los vuelos internacionales. Y en otras noticias, entregaron 5 jóvenes que protagonizaron una pesada broma a una mujer a quien le dijeron que era positiva para coronavirus. Hoy estamos disfrazados como la gente que atiende el coronavirus. Son 5 los jóvenes que, vestidos con indumentaria del personal de la salud, protagonizaron una pesada broma a una mujer diciéndole que era positiva para coronavirus. En el video que se hizo viral en redes sociales se ve cómo llegaron hasta la vivienda de la víctima, que inicia una batalla con los hombres para que no se la lleven. Los supuestos influencers se entregaron horas después a la policía tras iniciarse su búsqueda. Les pido mil disculpas si de pronto los hice sentir mal. Yo sé que estamos en una pandemia. Me encuentro aquí en la estación del Pozón, dando la cara ante todos ustedes. Estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional, evitando que se presenten nuevos hechos, le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación el inicio de procesos por los delitos de constreñimiento ilegal, pánico y violación de habitación ajena. Las autoridades enviaron un mensaje a evitar este tipo de situaciones que crea pánico en la comunidad. Las autoridades enfatizan a la ciudadanía y a los jóvenes a no realizar este tipo de cosas. Por ahora es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Pasa cada cosa. Así llegamos al final de esta edición de Noticias. Continúen ustedes con la señora Facilet y sus hijas. Y recuerden, tenemos una cita a las 9:30 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.